Bueno, gracias por estar aquí. Siempre digo, mire, cuando voy a hablar con un niño, sobre todo un niño, también con una persona adulta, pero cuando voy a hablar con una víctima de violencia sexual, digo que esta es una cosa hostil. Hostil porque yo no soy un niño. Hostil porque este no es un parque. Hostil porque aquí no vamos a jugar, no hay juguetes, ni siquiera. Y de lo que vamos a hablar es una cosa horrible. Luego eso siempre es hostil. Ok. No sé por qué terminé trabajando en estas cosas. Pero digo, estas cosas no las escogí yo. Estas cosas como que me escogieron, la vida me escogió ahí para eso. Y claro, y un día, esto que me parecía como tan incómodo, decidí ponerme a estudiar eso. Y hoy tengo un interés, una fascinación profesional por la violencia, por decir cosas sobre eso que ayuden. Esto es lo que más me interesa. Decir cosas que ayuden, sobre todo una palabra, proteger. Proteger a la gente que está siendo victimizada. Esto es como lo más importante para mí. Si se mete gente presa o no se mete gente presa, se condena o no se condena, esto me interesa, pero mucho menos. Me interesa mucho más lo que pase con las víctimas, fundamentalmente con los niños. Yo soy un buen amigo de William Charlie y de otras personas aquí, que los quiero mucho, les tengo mucho afecto. Tengo mucho compromiso con este tema y con gente que le interese escuchar de estas cosas. Listo. Y con este preámbulo voy a echar esta carreta, este cuento. Voy a decir unas cosas primero. Voy a tratar de ir rápido con esto para hablar de maltrato físico, porque quiero dejarles un mensaje con eso. Aristóteles hace más de 2200 años dijo esto: un hijo y un esclavo son propiedad, y nada de lo que se hace con la propiedad es injusto. Hoy, miles de años después, sigue igual de vigente esa frase. Las mujeres, los niños, las niñas son considerados propiedad. Y hoy hay formas de esclavitud moderna. La trata de personas es una forma de esclavitud moderna, la explotación laboral, sexual, son formas de esclavitud moderna. Parece que no hubiéramos avanzado mucho en tanto tiempo. Ojalá podamos dejar de ver a estas personas, mujeres, niños, niñas, a los diferentes, los negros, los indígenas, los desplazados, dejáramos de verlos como los vemos. Dice Eduardo Galeano, a los niños pobres los tratamos como si fueran basura, y yo creo que él tiene razón. Ojalá dejemos de ver a la gente que está en condición de vulnerabilidad como de cierta manera, para que no terminemos vulnerándolos. Maltrato físico, la piel, la última capa del problema, pero es un problema que tiene muchas cosas antes de que aparezcan moretones en el cuerpo de alguien. La Organización Mundial de la Salud habla de la tipología de la violencia. Violencia que se hacen las personas a sí mismas, violencia que se hacen las personas unos a otros, y violencia que se hace organizada, social, de grupos. Yo creo, a mí lo que más me interesa de toda esta violencia es esto, lo que pasa con los niños, las niñas, los adolescentes. Porque yo creo que toda la violencia que viven las sociedades, y esta en particular, nació en las casas, nació en las familias. La violencia nace en las casas, se empodera y crece en las calles, en los colegios, pero nace fundamentalmente en las casas. Luego, lo que nosotros podamos hacer dirigido a erradicar esta lacra que es la violencia en las familias va a ser muy bueno para niños, niñas y adolescentes y para la sociedad. Si no tenemos claro que la violencia no es un problema privado, sino que es un problema público, pues no estamos ayudando mucho, no estamos yendo mucho en la dirección de solucionar eso. La violencia en las familias no es un problema privado, es un problema público, es un problema de todos. Mañana estos niños se van a relacionar con mis niños y conmigo, y tarde o temprano siempre nos va a terminar
tocando a todos. Por eso debemos tener claro que la violencia en las familias es un problema público y de todos. La ley de infancia y adolescencia, el código de infancia, tiene una definición muy linda y dice que el maltrato es todo perjuicio, castigo, humillación, maltrato físico, psíquico, descuido, omisiones, malos tratos, explotaciones, muchas cosas. O sea, una reivindicación de derechos muy linda. Ok, lo que pasa es que esto se nos ha ido quedando en el papel. Los Estados Unidos no tienen leyes para proteger niños, pero en la práctica pareciera que los protegieran mucho más, o que se esforzaran por lo menos en esa dirección. Nosotros tenemos mucha normatividad para proteger niños, pero salgamos a la calle. Entonces, tenemos que volver estas cosas que son tan bellas, más que un discurso, y tenemos que pasar del papel a la realidad. Ojalá no utilizáramos tanto castigo con los niños. Los niños necesitan aprender límites en la vida. Los seres humanos necesitan aprender, porque la vida está llena de límites, pero no está probado que un niño necesite que le peguen para aprender eso. No hay ningún trabajo de investigación científica que haya probado que sufrir sea saludable. Todo lo contrario, lo que hay es montañas de trabajos de investigación que han probado el enorme poder destructivo que tiene el sufrimiento de un niño. Por eso la ley de infancia prohíbe, es decir, la ley en Colombia lo prohíbe desde el año 2007, prohíbe el castigo físico. Sin embargo, todavía es muy prevalente, todavía los padres se relacionan con los niños con bofetadas, pellizcos, jalones, empujones, patadas, correa, chancleta, mil formas, mil instrumentos y formas de tortura, como en la Inquisición todavía. Ojalá algún día y ojalá pronto volteemos a mirar y digamos, oye, qué vergüenza lo que hacíamos con los niños, ¿sí? Porque hoy todavía nos parece legítimo, ¿no? Y lo justificamos. Y siempre estamos diciendo que una palmada está bien. Yo creo que una palmada está muy, pero muy, muy mal. Y 2 palmadas está el doble de mal. Entonces tenemos que erradicar eso. Si nosotros queremos ser una mejor sociedad, necesitamos erradicar el castigo. Es fundamentalmente el castigo físico. Al menos avancemos en eso, porque nos cuesta, ni siquiera en eso hemos podido como avanzar. No vemos el moretón, mucho menos lo que no es moretón. En maltrato, en negligencia, lo emocional, menos hemos avanzado todavía. La ley de infancia dice, en ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar la violencia física, ni psíquica, ni actos que impidan el ejercicio de los derechos de un niño. Eso dice la ley. Sin embargo, todavía no somos conscientes de eso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que habla del deber de protección que tiene el Estado con los derechos del niño y exige la adopción de medidas legislativas que prohíban en forma explícita el castigo corporal. Hace unas semanas yo me reuní con un grupo de dermatólogos de este país y hablaba de estas cosas. Un doctor levantó la mano y dijo, doctor, cuando yo era niño a mí me pegaban y no me pasó nada. Ok, yo le dije a ese doctor, yo le dije, mire, primero lo felicito porque me parece que usted es una persona valiente. Atreverse a decir eso me parece que ya es bastante valentía, porque además yo creo que hay otras personas que piensan como tú, pero no se atreven a decirlo. Entonces primero te felicito por eso. Pero lo que te quiero decir es que no existen trabajos de investigación que prueben que sufrir sea saludable para un niño. Eso no está probado. Todo lo que está probado es lo contrario, que eso es terriblemente destructivo, sobre todo en el largo plazo. El enorme poder destructivo. El problema de lo que tú dices es que termina legitimando algo que es ilegítimo e ilegal, y es el castigo físico. Ya ese doctor habría que tratarlo en un tiempo largo para mirar cómo es su personalidad. Sí, claro, no porque él crea que no pasó nada, no significa que no pasó. Quizás pudiera ser un mejor ser humano si no lo hubiera pegado. Ok, algo así. Entonces, yo le dije, al menos pongamos de acuerdo en la ley. La ley además prohíbe, es ilegal. La ley es para todos. Sí, y no solamente leyes nacionales, sino leyes internacionales.
Colombia pertenece a la OEA y la Comisión Internacional de Derechos Humanos es un organismo de la OEA. Y ellos han dicho claramente que los países miembros de la OEA tienen que explícitamente prohibir el castigo corporal de los niños. Ok, Mafalda, Guille, su hermano, sus padres. Mafalda le dice a Guille, mira que esta buena gente, antes de educarnos a nosotros, nunca criaron a nadie, no tienen ninguna experiencia. Y nos cogieron a nosotros de hijitos de indias para aprender con nosotros. Exactamente eso es la crianza. A nadie le dan un curso para criar un ser humano, pero un día le entregan un ser humano para que lo críe. La gente hace lo que le parece. La crianza no es más que un laboratorio de ensayo-error, mejor. Es un laboratorio de error, 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 ensayo, error, 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 ensayo, error. Ok, en el proceso de crianza, ¿cuánto se tienen que aguantar los niños a los adultos? Un adulto puede no aguantarse al niño y decir, este chino me tiene cansado, voy a dar una vuelta, o me voy para donde la abuelita o para otro lado. Pero el niño no tiene esa opción, el niño es absolutamente impotente y le toca aguantarse todo el tiempo a quien quisiera de pronto no aguantarse. Ok, entonces lo que pasa es que el mundo lo manejamos los adultos y lo decidimos los adultos. Bla, bla. Muchas cosas influyen en la capacidad de un padre para generar vínculos y apegos positivos, buenos con un hijo. Claro, necesidades básicas satisfechas. Tener una vivienda donde vivir, tener comida, tener vestido, tener transporte, tener salud, tener movilidad. En la ciudad de la inmovilidad. Okay. Necesitamos necesidades básicas. Porque no tener necesidades básicas genera estrés en los seres humanos. Y el estrés facilita la aparición de comportamientos violentos. Entonces necesitamos primero necesidades básicas. Pero también necesitamos que los padres tengan apoyo emocional entre ellos. Por eso la monoparentalidad es un factor de riesgo para más estrés y para más problemas de violencia y de maltrato. Pero también necesitamos entender el significado de ciertas claves de comportamiento de un niño para responder de manera más adecuada a esos comportamientos y a esas necesidades. No identificar correctamente las necesidades de un niño, responder inadecuadamente a esas necesidades, genera problemas en el niño. La manera como un padre, voy a decir aquí fundamentalmente la madre, la manera como la madre cuida a su hijo, está fuertemente influenciada por la manera como a ella la cuidaron y la trataron. Los padres, especialmente la madre, van a dejar una huella para siempre, jamás en un ser humano. Y mucha de la manera como un ser humano se va a relacionar con los demás seres humanos está influenciada, está demarcada por esa huella que dejaron sus padres. Ojalá dejemos cada vez mejores huellas en los niños. En violencia de niños, voy a decir, no existe el maltrato infantil, existen los malos tratos infantiles, existen las polivictimizaciones. O sea, el maltrato infantil no es un evento, es una historia, es un proceso, y es un proceso de muchas victimizaciones. Por eso no existe el maltrato, sino los malos tratos. Tampoco existen los malos tratos infantiles aislados, existen asociados a otros malos tratos de otras personas y a malas o mejor disfunciones familiares, adultos que se relacionan de manera inadecuada entre ellos y con los menores, con los niños. Entonces, por eso no existe el maltrato, sino los malos tratos y las polivictimizaciones, muchos problemas. La violencia en general no es un fenómeno al azar. A una niña, por ejemplo, no la abusan sexualmente porque está de malas o porque le tocaba. La usan porque ella tiene ciertas características que la hacen más susceptible de ser victimizada que otros niños. La usan porque el que lo hace también tiene ciertas características que lo hacen más proclive de terminar ejerciendo esos comportamientos. La usan porque la dinámica de cómo funcionan estas familias es normalmente una dinámica disfuncional, caótica, que tiene muchas características. El contexto social de estas familias también tiene muchas veces muchos factores de riesgo, muchas características. Es decir, no es un fenómeno al azar, sino que hay un montón de cosas que explican por qué finalmente pasó lo que pasó. Este es un niño que vi hace mucho tiempo.
Y este niño tenía como 4 años de edad y yo no le entendía porque no habla bien, no articula bien las palabras y entonces me costaba mucho entender qué era lo que decía el niño, pero el niño decía que le pegaban. Ok, entonces al comienzo yo no le veía como mucho al niño, pero claro, finalmente le entendí que por aquí tenía unos golpes. Ah, ok, y entonces, claro, saber ya con los golpes cosas puede no ser tan fácil, pero bueno, miremos las lesiones. Y entonces, claro, me fui acercando, mirando al niño, pero aquí veía como un rasguño, una escoriación y aquí otra, ¿no? Pero digamos que así de manera como desprevenida no se le ve más. Pero cuando uno lo mira con más detalle, pues uno le va encontrando más cosas. Y por aquí de pronto otras líneas. Entonces, mire, cuando uno ve estas lesiones, uno dice, ¿cuántas veces le pegaron? Entonces uno diría 1, 2, 3, 4, digamos mínimo 4, porque hay muchos golpes que no dejan marcas. Entonces por lo menos 4 veces, ¿sí? Pero si uno lo seguía mirando, por aquí de pronto otro rasponcito, por aquí hay otra lineecita, por aquí parece haber otra, ok, y por aquí veía esto que no entendía qué era eso. Y entonces el niño, yo le veía esto, mire más, y por aquí otra, y por aquí otra, y por aquí otra. Ok, y yo le decía al niño, pero esto yo no lo entiendo. Y el niño me decía que la correa yo no le entendía, la correa. Ok, entonces finalmente, mire, aquí tenía muchas lesiones aparentemente pequeñas. Ok, pero esta cosa es una tortura en un niño. Y entonces cuando yo le miro esto de la correa, era la correa que él tenía puesta. Entonces miren aquí al comienzo, entonces mire que en su pantaloncito él tiene esta correa, que tiene estos ojales. Ok, y estos ojales son metálicos, y la correa es de cuero. Y entonces cuando yo mire la correa y mire los huequitos, que son del mismo tamaño y de la misma distancia entre huequito y huequito. Es decir, con esta correa era que le pegaban al niño. Entonces, claro, pero lo difícil es como entenderlo, escucharlo y mirar bien las heridas y tratar de entender qué es lo que está diciendo el niño para finalmente decir, wow, el niño no debería tener estas cosas. Este niño no se hace eso él solo. Alguien se lo hace. Son lesiones infligidas. Y esto es maltrato infantil. Esta es la otra cosa que me interesa decirles. Para mí es muy, muy importante ponerle el nombre a las cosas. Claro, cuando veo que le puedo poner el nombre, pero generalmente puedo. Porque lo que no tiene nombre no existe y no va a pasar nada si no le pongo nombre. Entonces a mí me interesa mucho decir maltrato infantil físico, maltrato infantil emocional, me interesa decir mucho maltrato infantil, abuso sexual, me interesa ponerle nombre a las cosas. Si yo le pongo nombre, es más posible que pasen cosas. Si no le pongo nombre, es menos posible que pase nada. Si yo no soy capaz de decir maltrato infantil, entonces es menos probable que este niño reciba protección. Si no soy capaz de decir maltrato infantil, es menos posible que reciba intervenciones en salud, psicoterapia. Es menos probable que se pueda incluso judicializar a alguien. Me interesa mucho el nombre. Okay. Estas cosas, ya hay montones de publicaciones, de investigaciones que han mostrado todo el efecto genético del maltrato infantil. Y entonces, por ejemplo, esta publicación va a mostrar una cosa pues terriblemente interesante, y es que la longitud más corta de los telómeros de los cromosomas en los adultos está asociada con historias de maltrato infantil, y la longitud corta de los telómeros disminuye la expectativa de vida de las personas, por ejemplo. Entonces, el maltrato infantil hace que uno viva menos. Y cada vez vamos a saber más, pero sobre esto ya hay mucha investigación que ha mostrado efectos, ¿no? Ok, me voy a saltar estas cosas. Esto para decirle, mire, este señor Ambrosio Tardieu, en 1860, escribió estas cosas. Este señor fue un médico en París que hizo quizás la primera publicación en una revista científica de casos de maltrato infantil. Él describió 32 niños que murieron, necropsias, en manos de sus papás con lesiones muy graves. Entonces él publicó esto y dijo esto, mire, desde 1860, dijo, desde los primeros días de sus vidas, tales seres indefensos, lastimeros,
se destinan cada día, cada hora incluso, para las más crueles formas de maltrato. Se someten a duras privaciones. Sus vidas apenas comenzando ya son un martirio. Tal tormento, tales torturas físicas arrasan sus cuerpos, extinguen el primer despertar de sus mentes y frenan sus propias vidas. Estas historias se vuelven aún más increíbles porque sus verdugos son a menudo los mismos que les dieron la vida. Desde 1860. El problema de Ambrosio Tardío, digo yo, es que él no le puso nombre a esto. Pasaron 100 años y en 1960 en un Congreso Mundial de Pediatría y en una revista que se llama el Journal of the American Medical Association, JAMA, en esta revista un pediatra que se llamaba Henry Kempe, este señor describió la aparición de un nuevo síndrome, al que le llamó The Battered Child Syndrome, que significa el síndrome del niño apaleado. Él le dio una definición a esto, estableció unos criterios para diagnosticarlo y realmente fue ahí cuando comenzó para el mundo el conocimiento del maltrato infantil. Antes de 1960 a los niños los mataban, los golpeaban, los zarandeaban, los abusaban sexualmente, pero no había nombre. Y cuando no hay nombre, las cosas no existen. Pero gracias a este señor que le dio nombre a eso, apareció para el mundo realmente el conocimiento del maltrato infantil. En el año 2008 en los Estados Unidos se denunciaron 4 millones de casos de maltrato infantil, de los cuales fueron confirmados aproximadamente 1 millón de casos. 1 millón de casos, 1 millón de niños es muchísima gente. Entonces, bueno, ahora ya tenemos nombre, ahora tenemos herramientas, ya tenemos conocimiento, entonces ahora toca es hacer cosas. Y, ok, bla, bla. Experiencias adversas de la infancia. Hay un señor que se llama Vincent Felitti, este señor en 1993-94, él hizo un trabajo de investigación con más de 17.000 pacientes, un trabajo muy grande. Y su trabajo lo hizo con gente anciana, gente que se está muriendo de cáncer, de infarto, de accidente cerebrovascular, de diabetes, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, gente mayor que se está muriendo. Y él les preguntaba a estas personas si cuando eran niños los golpeaban, si cuando eran niños los abandonaron, si cuando eran niños crecieron con alguien que tenía una enfermedad mental, si cuando eran niños les hacía 10 preguntas sobre 5 formas de maltrato y 5 formas de disfunción en las familias. Y él encontró una relación muy grande entre el maltrato infantil y las razones por las cuales uno se muere anciano. Después de esto, muchísima gente en todo el mundo ya ha hecho muchos trabajos de investigación sobre lo mismo que han confirmado esto. Hay una relación muy grande entre lo que le pasa a uno de niño y la razón por la que uno se va a morir en la vida tardía. Y a esto él le llamaba experiencias adversas de la infancia. Entonces pues decía, todos nacemos bonitos, lindos, recién nacidos, pero hay personas, 20 años, que están en la calle, llevados del vicio, en unas condiciones terribles. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que pasó está muy relacionado con esto que se llama experiencias adversas de la infancia. Hoy sabemos que hay una relación muy grande entre el maltrato infantil en etapas muy tempranas de la vida y el origen de la mayoría de la psicopatología de la vida adulta. Hay una relación muy grande entre eso. ¿Para qué sirve saber todo eso? Pues para saber que si tenemos el origen de 1000 problemas, de 100.000 problemas de niño, pues tenemos que hacer intervenciones cada vez más temprano en la vida, detectar cada vez más temprano, decir cosas cada vez más temprano, hacer intervenciones efectivamente dirigidas a erradicar la violencia en las familias. Perdón, es que tienes para... Ok, sí. Uy, perdón. Se lo ponemos. Sí. Gracias. ¿Ese tiene la misma conexión? No. No, es diferente. Ok, gracias. Yo aprovecho y me quito esto. Ya me quedé sin esto. Ya acabo. Sí, quedó más grande. Lo que decían era que subiera el volumen, no la estatura. Ok, gracias. Sí.
La lectura está difícil, pero bueno, también se puede. Sí. ¿Quieres preguntar algo? Pregúntalo. Sí, me interesan mucho las preguntas. Con eso además sé que no está dormido. Quería preguntarte algo. Tiene mucho ruido ese micrófono. Sí. Es que el micrófono Sí. interfiere. En torno a este tema del maltrato, por ejemplo, hay un factor hoy día pues en el tema educativo. Yo trabajo en un colegio con el distrito y entonces claramente pues hay situaciones de maltrato físico donde, o sea, que son fáciles de notar y todo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, puede haber también a veces maltrato por la misma desprotección, o sea, puede ser que no sea un maltrato físico, sino ya en otro sentido un maltrato psicológico. Y en ese sentido preguntarte, sé que algunas personas de pronto como padres usan de alguna forma el maltrato físico, o no maltrato, no, el castigo físico, digo, ¿sí? Y que uno entendería que de pronto pueden no ser maltratantes necesariamente, sino formativos, ¿sí? O sea, a lo que me refiero es... Yo no creo eso. Okay. Yo creo que el castigo físico es maltrato infantil. La ley de infancia dice que está proscrito el castigo físico y psíquico. Entonces, si está prohibido y ya. Yo no quiero ponerle otro... Mire, el problema del maltrato con los niños y por la razón por la cual no se visibiliza es justamente porque no le ponemos el nombre que debería tener. Al maltrato físico lo seguimos llamando no violencia, sino amor. Lo seguimos llamando crianza, lo seguimos llamando disciplina, lo seguimos llamando... le ponemos nombres que deberíamos quitarlos. Pegarle a un niño, el sufrimiento de un niño no es saludable para ese niño. Y si yo no tengo claro eso, no estoy ayudando mucho a erradicar eso. Claro, yo creo que la gente golpea al niño porque los golpearon. O sea, si a mí como dijo el doctor, a mí me pegaron y no me pasó nada. O sea, si yo tengo esas creencias, pues es posible que yo haga lo mismo con mi hijo porque a mí no me parece malo, ¿sí? Digamos que, como dice el maestro Walter Lambert, dice, esta gente no es mala gente, es gente buena haciendo cosas malas, pero las cosas que están haciendo son malas, ¿sí? Pero no son gente mala, lo hacen por su idiosincrasia, porque esa es su historia de vida, porque son sus creencias, por muchas razones. Pero lo que están haciendo definitivamente es malo, eso no es bueno. Te lo preguntaba, por ejemplo, pensando en estos casos en los que uno ve, por ejemplo, ausencia de normas o de ausencia de límites, donde el niño finalmente, pues digamos que hace lo que quiere y que uno ve que al mismo padre a veces no sabe cómo formar o cómo corregir de una manera no claro, maltratante. No queremos crianza permisiva. Los niños necesitan aprender límites en la vida. Pero en ningún lado está probado que haya que pegarle a un niño para que aprenda límites en la vida. Lo que pasa es que lo que muestra el castigo físico es la frustración de alguien, un adulto, que no es capaz de ocurrírsele, imaginarse otra forma de corregir al niño, de disciplinarlo, sin necesidad de recurrir al golpe. En la inmediatez funciona el castigo físico, pero en el largo plazo es muy destructivo. Que suelte la pelota, que suelte la pelota, que suelte la pelota, ¡pah! La soltó. En la inmediatez funciona, pero en el largo plazo eso es terriblemente destructivo. Deberíamos lograr que suelte la pelota sin necesidad de golpearlo. No hay necesidad. Mucho de lo que pasa, pienso yo, pues el problema de crianza y la adquisición de límites es la inconsistencia de un adulto que no es constante en el mensaje. Necesito que recojas los juguetes. Y finalmente me aburrí de decirle, o tengo otras cosas que hacer y dejé de decirle. No fui muy consistente en el mensaje que le quería dar al niño y por eso finalmente termino haciendo lo que me parece práctico, que es darle una palmada. Esto no está bien. Deberíamos más bien replantear la manera como estamos disciplinando y enseñando límites en la vida. Ok. No, está bien, perfecto. Gracias. Y hay cristianos pastores nuestros cercanos, que criaron a sus hijos a los 7 años, no sé si
diciendo hay que entregar cuando ya estés calmado, que no haya ira en ti, pero que le pegues con una vara. ¿Usted qué piensa? Sí, mire, lo voy a contar, esta es mi experiencia de vida. Cuando yo era niño, estaba en la primaria, tendría yo, no sé, 8 años, tal vez 7 años, y tenía una profesora que fue profesora toda mi primaria, que la recuerdo con mucho cariño. Pero me acuerdo de niño ver la educación cristiana que ella daba, y me acuerdo los niños poniendo la mano, y ella con la regla, golpeando. Yo quisiera no tener esos recuerdos de niño, pero me acuerdo casi que muchas de las escenas que yo recuerdo de niño de mi colegio eran castigos físicos y eran cosas en los brazos de un niño arrodillado contra una esquina, una cosa horrible, oye. Yo creo que un niño no debería tener esos recuerdos de su infancia. Creo que la infancia es otra cosa, y creo que la educación, si lo que estábamos haciendo era en un proceso educativo, la educación es otra cosa, no es eso. El que pega para enseñar está enseñando a pegar. Acabemos eso. La ley lo prohíbe, que es para todos, ¿sí? Yo quiero anotar algo. Hay un libro, hay 2 libros. En la página web hay un acercamiento hacia el tema del mal uso de la vara, el maltrato físico que hemos manejado en los contextos evangélicos. Hay un ensayo ahí que se ha subido. Y también hay un libro que va a salir, que es precisamente del doctor Harold Segura, se llama Crianza con Ternura. Sí. Esto está con Sociedades Bíblicas y World Vision. ¿Okay? Va a ser, ese es un tema. O si no, también hay otro libro que incluso nosotros lo publicamos que se llama Hablemos de Niñez. Este habla precisamente acerca de ese tema. Hay otras dinámicas, creo que para no entrar en el referente teológico, sí, creo que son libros que nos apuntan más hacia esta temática. Pero el hecho y la realidad es que tenemos que trabajar esa realidad. Como decía el doctor, quien le pega a un niño le enseña a pegar. Es que, perdón, una cosita, hemos trasegado mucho con este tema. Lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a entender lo que implica un niño maltratado. O sea, cuando yo empecé a recibir este tema, para mí era como de historia de horror, que me hablara de un niño de 34 fracturas. Sí, o sea, eso uno nunca se lo imagina. A nosotros nos enseñan el tema de la vara, y que instruye al niño, y que dale vara porque es que resulta que dice la Biblia. Pero es que hemos malinterpretado los textos bíblicos también. Entonces, eso es cuestión de otro tema, sino que cuando uno se acerca al maltrato y uno ve niños maltratados, uno dice, esto es una locura. Porque es que enseñar el manejo de la vara a personas que son maltratadas, maltratadoras o que fueron maltratadas, la visión de esa persona es muy diferente a una persona que nunca ha sido maltratada. ¿Me explico? Y ver los casos que cuando trabajamos el maltrato vemos, para la gente eso no está dentro de su contexto. O sea, le están hablando en chino. ¿Me explico? Entonces, por eso, para las comunidades de la fe, en ciertas comunidades, acercarlas al tema del maltrato es muy difícil, porque es como si estuviéramos metidos en una burbuja donde todos manejamos el tema bien. Entonces, mi propuesta aquí es, entendamos que en las comunidades todos venimos con historias, la mayoría vienen con historias de maltrato personales, y que cuando hablamos del manejo de la vara tenemos que ser muy prudentes al manejarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una conciencia en mi cabeza muy diferente a la que tiene una persona que fue maltratada y que le dicen maneje la vara. Claro. ¿Hasta qué punto? Sí, claro. Sí, entonces es muy complejo el tema para nosotros. Fíjate que nos cuesta erradicarla del contexto como educativo de enseñanza, ni qué decir de las casas, pero tenemos que apuntarle a eso, a erradicar eso. Experiencias adversas de la infancia, el balancín, el punto de equilibrio que se llama fulcro. Y entonces hay circunstancias, traumas, violencias, que hacen que uno vaya para un lado que no es y se balancee para un lado como desfavorable en la vida, ¿sí? Hay circunstancias positivas,
necesidades básicas satisfechas de los padres, respuestas adecuadas a lo que pasa con el niño, las necesidades del niño, okay, que hacen que la balanza se vaya para un lado positivo, para un lado favorable. Entonces a esto es lo que le llamamos resiliencia. Algunas cosas, unas características que tienen algunas personas que hacen que la adversidad no les sea tan adversa. ¿Por qué? Porque quizás su punto de equilibrio está más corrido para un lado, que hace que esa balanza aguante más y no termine en la desgracia, en la miseria, en la adversidad. Okay. Entonces, me gusta esto porque es una cosa física que explica como mucho de lo que uno quiere explicar cuando habla de resiliencia, y es para dónde se va a inclinar la balanza. Hay gente que quizás porque lo golpearon o maltrataron, este punto de equilibrio no le compensa tanto. Pequeños traumas lo llevan a situaciones de más miseria, de más adversidad. Experiencias adversas de la infancia. Montones de enfermedades y de problemas ya están medidos y cuantificados con esto. Las experiencias adversas de la infancia aumentan en más de un 30% el riesgo de separación o divorcio en la vida adulta, por ejemplo. Cáncer, alcohol, y hay listados y listados de cantidad de cosas que han sido estudiadas en esto. Entonces, erradiquemos tanta adversidad que ya se sabe que no está buena. Y este es como el cuestionario que utilizaba este señor y que aún todavía se utiliza. 10 preguntas que evalúan 5 formas de maltrato infantil: maltrato físico, negligencia, abuso sexual, el abandono, y 5 formas de disfunción familiar. Claro, para decir, las personas que tuvieron 4 o más experiencias adversas de la infancia tienen más del doble de probabilidad de ser fumadores. Tienen más de 12 veces de probabilidad de hacer un intento de suicidio, más de 7 veces de probabilidad de ser un alcohólico, más de 10 veces de posibilidad de inyectarse drogas en la calle, y consecuencias es lo que hay y hay sobre eso. Este es como el mensaje que yo quería dejar sobre maltrato físico, para que erradiquemos eso. Ojalá erradicáramos todo el maltrato, pero empecemos por lo menos por lo físico. Cero tolerancia con eso. Y de esa manera sí estaríamos como yendo en la dirección de ayudar en la solución de ese problema. Las víctimas de violencia sexual son personas de una vulnerabilidad muy grande. Los médicos siempre hemos dicho cosas a veces no tan buenas tratando de ayudarles a estas personas. Se llamaba Juana Aguilar, pero la llamaban Juana la Larga, por el escandaloso tamaño de su clítoris, y la Santa Inquisición recibió denuncias de este exceso criminoso, y en el año de 1803 la Real Audiencia de Guatemala mandó que un médico examinara a esta señora, y este sabio en anatomía dictaminó que Juana contradecía el orden natural. Pobre mujer. Entonces a veces, y hoy, o sea, 200 años después, no hacemos cosas tan diferentes, digo yo. Seguimos diciendo a veces unas cosas que no, necesitamos avanzar más en esto, ¿no? Algunos médicos, como este señor Philippe Tissier, advertían que la bicicleta podía provocar aborto y esterilidad. Y otros colegas, doctores también, aseguraban que este indecente instrumento inducía la depravación porque le daba placer a las mujeres que frotaban sus partes íntimas contra el asiento. Una vergüenza, una vergüenza. Que hoy hacemos cosas un poquito parecidas. Quiero mostrar como una visión un poquito como diferente de estos temas. Entonces me voy a referir a eso. Pero mi primera pregunta es: ¿cuánto se debe tocar un niño? ¿Hasta dónde se debe tocar? ¿Por parte de quién se debe tocar? ¿En qué contexto se debe tocar? Cuando uno busca cuál es el comportamiento sexual normal entre un niño y un adulto, pues no encuentra un texto donde diga exactamente eso. Además, porque la normalidad tampoco es una cosa como estática, sino dinámica, que va cambiando con el tiempo. Va cambiando no solamente con el tiempo, sino de un contexto a otro, de una familia a otra, de una cultura a otra. Cosas que para nosotros son normales, en otras latitudes no son normales.
Si hace 100 años, para verlo en el tiempo, yo desnudara a mi hija, supongamos que tuviera 4 años, y me bañara con ella, de pronto hace 100 años me habían cogido a piedra. Pero hoy mucha gente hace estas cosas y ya mucha gente no las considera normales. Entonces, casi que la normalidad es mirada desde la anormalidad, especialmente de lo que diga el Código Penal. Entonces, si el Código Penal dice que acceder carnalmente a un niño tiene pena y castigos y cárcel de infinita, entonces pues eso pues no es tolerado y lo miramos es desde lo anormal y desde lo que la sociedad ya en el Código Penal termina como castigando claramente. Pero lo normal es más difícil como de evaluar, o desde la normalidad es más difícil hacer ese ejercicio. Lo importante, me interesa a mí mucho, es romper el silencio de estas cosas que pasan. Hace 30 años pensaba yo, o pienso yo, hace 30 años yo no me acuerdo mucho hablar o escuchar hablar de abuso sexual, y más de niños. O cuando yo era niño, hace más tiempo, yo no me acuerdo nunca haber escuchado ni de oídas esas cosas, porque hace 40 años, hace 50 años, nadie hablaba de eso. Era completamente prohibido hablar de eso. Hoy se habla mucho más. Hoy, incluso hace 40 años, nunca ni por imaginación alguien en televisión contando: a mí me abusaron sexualmente. No. Hoy hay gente que hace eso y sale en televisión y dice: yo soy sobreviviente de esta experiencia y a mí mi familia me hizo estas cosas. ¡Wow! Ok, ha cambiado la sociedad. A mí me parece esto muy positivo. ¿Por qué? Porque el silencio es una cosa absolutamente destructiva, mejor aún, peor aún, completamente autodestructiva. Nada más autodestructivo para alguien que no poder hablar de una experiencia que para uno es muy traumática, y mucho más este tipo de experiencias. Esto consume a la gente, es un cáncer que los va consumiendo poco a poco. Por eso es muy, muy importante romper el silencio. Sí, en el caso, por ejemplo, del bienestar familiar, tiene esa falla. Ellos procuran muchas veces el silencio en la víctima, en el niño. Tenemos un caso en Sogamoso, y ayer hablábamos con la persona que conoce el caso y decía que llevaban al niño frente a la psicóloga del bienestar familiar, y la psicóloga le dijo: usted tiene que guardar silencio y perdonar a la persona que hizo daño. Eso es lo que tienen que hacer. Ok. Entonces, las personas que tienen ahí... Sí, no, ok, buen punto. Sí, no, a mí no me parece muy buena idea esto, así. No me parece muy buena idea decirle a alguien: oye, nunca hables de esta cosa. Porque romper el silencio tiene una utilidad, un valor terapéutico infinito. No me parece muy buena idea decirle a alguien o presionar a alguien diciéndole: oye, tienes que perdonarlo. Ok, yo creo que el perdón es un derecho, no es una obligación, ni más faltaba. O sea, el perdón como una obligación es otro castigo y es otra victimización. Entonces, creo que no es muy buena idea hacer eso así. Sí, ok. El perdón es un derecho. Si las víctimas quieren perdonar a estas personas por diferentes razones, es completamente respetable. Pero ni más faltaba que alguien le diga que tiene que perdonarlo. Esto no debe ser así. Esto termina siendo peor el remedio que la enfermedad. La ropa sucia se lava en casa. Pésimo refrán. En violencia, en las casas jamás se lava la ropa sucia. Lo que hacen en las casas es tapar eso, ocultar eso. Pero no, eso no soluciona el problema, taparlo, ocultarlo. Antes de echar este cuento, quiero mostrar una historia de un niño. Entonces, lo que no sé, en mi computador está muy lejos. Hay un archivo de Word que está ahí minimizado. Sí. Dale al... Ok. Eso, entonces eso, así está perfecto. Y entonces por aquí señala uno de estos tres, aquí. 7 años, no, este. No sé si sea ese. Sí, vamos a ver. ¿Lo puedes subir? 10 años, no, entonces salte de ahí de nuevo, perdón.
Y mira el otro. No, salte. Eso. Mira este. Este de aquí. Ese, ok. Creo que es. Sí, ábrelo. Listo. Entonces, para no ser aburrido con mi tono de voz, quiero que alguien por allá atrás que lo lea. O solo un voluntario. Bueno, una voluntaria, porque... no alcanzan a leer. Pero eso se puede agrandar más. Si tú le dices, no, mira, eso ahí. No, déjalo quieto, no, agrandarlo, ¿no? Eso, ya. No tanto, ahí. Ya, bájalo. Eso, ahí. Eso, ahí. Ok. Gracias. Entonces, ¿quién fue la voluntaria? El voluntario. ¡Wow! Gracias. ¿Cómo te llamas? Consuelo, gracias. Me dijo mi hermano, por, entre comillas, abuso sexual, lo que me hicieron. Me tocaron nada más. Fue el padre JP. Es un padre que da misas en la iglesia. Comenzó un día que salí con él a comer helado con mi hermano. Me fui a despedir de él y me pidió un beso en la boca. Ok, espérate para ahí un momentico. Entonces mi primera pregunta es, ok, esa niña ya está diciendo cosas, creo que tiene 12 años. Súbelo arriba, vete arriba. Eso, sigue más arriba. Por ahí, eso. Entonces, sí, tiene 12 años ella, ok, tiene 12 años, listo. Entonces la primera pregunta es, esta niña, ¿tú crees que esto pasa? Consuelo, ¿sí? Entonces te lo voy a preguntar como me preguntarían a mí en un juicio. ¿Una niña de 12 años es capaz de decir mentiras? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué esta no pudiera ser una mentira? No más preguntas. Dilo. Me enseñó que los niños pueden mentir para salvarse del peligro. Eso, excelente. Así es, sí. Pero ellos no van a mentir si saben que se están metiendo en un problema. Eso Excelente. es suyo. Así es. Sí, ok. Así es. Mira, y por una sencilla razón, Consuelo. Tú eres una mujer adulta. Si yo te pregunto a ti, ¿cuántas historias de abuso sexual falsas has contado tú a lo largo de tu vida? Seguramente la respuesta es no, nunca. Has contado una historia falsa de que te ha pasado en tu cuerpo, en tus genitales, en tu cola. Y con un cura menos, o sea, un sacerdote menos. Pero si yo le pregunto a cada uno de ustedes, y aquí hay muchísima gente, la respuesta es exactamente la misma. Si esta es la experiencia de vida de ustedes que es real, ¿basado en qué conocimiento uno se imagina que a los 12 años alguien se inventa esta historia? Esta cosa pasa en TNT, pasa en la ficción, en las películas. En la vida real poco o nada de eso existe. ¿Sí? La gente que dice eso está hablando más de ficción que de realidad. Qué poca experiencia tienen viendo y escuchando y investigando estas cosas. Pero la gente lo dice en los juicios. Todo el tiempo quieren tratar de denigrar de esta niña. Pero sigámosla escuchando entonces. Sigue, Consuelo. Un beso en la boca. Yo le dije que no, porque él era padre y él dijo que por qué. Si no pasaba nada mal, se queda callada. Después volví a salir con él y me empezó a tocar con mis partes íntimas, solo aquí, señala su región pectoral. Y cuando yo iba bajando, no me dejé. Después él me empezó a dar claro. Él me decía, esto es para una niña que quiero mucho, y yo se la recibía pero sin ningún compromiso. Me daba a 10.000 o de a 20.000, a veces la recibía yo y a veces la recibía mi hermano. Después, una vez, él llamó a mi mamá para sacarnos, a mi hermano y a mí, y yo le dije a mi mamá que no. Y mi mamá me contestó que por qué, y yo le conté, y ya. Después le conté a mi abuelita y mi abuelita le contó a mi papá. Mi papá supongo que hizo la denuncia, no sé. Eso pasaba a veces en la calle y a veces en el carro. En la calle, cuando él nos sacaba a mi hermano y a mí, a veces cuando estábamos comiendo un helado, estábamos almorzando en el carro, pasaba. Cuando nos iba a llevar a la casa y empezaba a tocarnos. Mi hermano supongo que él no se daba cuenta. Mi hermano no decía nada. Cuando mi hermano se da cuenta que me está haciendo algo,
no me dejaba. No me dejaba. A veces no estaba mi hermano. Pasaba en el carro y en la iglesia. Empezaba a tocarme. Eso pasaba desde hace harto. Fue este año, a principios de año, la última vez que me acuerdo. Hace harto que no veo a ese señor, como 6 meses. Porque me cambié de casa con mi mamá. Yo vivía con mis abuelos y me cambié de casa con mi mamá y después me vine con mi papá. Por eso me sentía mal. Si no me dejaba tocar de mi mamá, Si no me dejaba tocar de mi mamá, ¿me hago entender? Sí. ¿me hago entender? Él si lo hizo conmigo, él si lo hizo conmigo, lo puede hacer con otro niño. Yo le conté a mi abuelita, MHC, y le dije que me prometiera que no le dijera a nadie, y ella me lo prometió, pero no lo cumplió. Niega que si alguien más le haya tocado o acariciado como él lo hizo. Y está un poquito. Sí, ok. Y por aquí entonces vienen otras preguntas que quiero ya saber como de lo que ha dicho. Entonces, que si tiene cambios en los sueños, o en la orina, o en la deposición, o para comer, bla, bla. Y entonces ella dice, me soñaba que él me perseguía para cogerme. En el sueño una vez él me golpeó dándome puños, patadas. Súbelo más, súbelo. Si quieres darle por aquí y él pasa una página. Entonces mire, viene con una familia, una hermana. Oh. ¿Para abajo? Sí. No me hagas daños. Ok. No, está bien. Bájalo. Uy, no, arriba. Ok. Más. Listo. Bueno. Ok, entonces la hermana dijo, ella me ha contado que salía con el padre, no sé cómo se llama, es del barrio donde ella vivía. El padre le pedía permiso a la mamá para salir con ella. Y la niña le decía que iba a ir con el hermano, bájalo. Y el padre la molestaba y que muchas veces le comenzaba a tocar el pecho y cuando quería bajar a las partes íntimas ella no se dejaba y que en una ocasión llegó a ofrecerle dinero, que ella no le recibía el dinero sino lo recibía el hermano y el hermano se lo daba a la mamá. Eso es lo que sé del tema, eso pasaba hasta donde tengo entendido este año. La última vez pudo haber sido más o menos 5 meses. Me enteré cuando ella llegó al apartamento por medio de mi papá. Él me contó que a él le había dicho la abuelita. Por eso supongo que a la niña no le gusta estar sola y no le gusta ir donde la mamá. Fíjense que la niña, bueno, cuenta eso, cuenta qué le pasó, con quién pasó, cómo pasaba, en dónde pasaba, qué le decía, okay, cuenta cosas. Da muchos detalles esta niña de esta historia. Mire, un niño, 2, 3 años de edad, aprende rápidamente en nuestra sociedad que los adultos desaprueban todo lo sexual, todo lo genital con ellos. Cuando un niño está en una reunión familiar o una niña y la niña se baja los cucos, miren mi cuquita. Oh, la gente se sorprende y de pronto alguien le dice a la niña, no, feo, sucio, caca, cochina. Pa. Ok, esta niña aprendió que los adultos desaprueban todo lo sexual, todo lo genital con ellos. Claro, un adulto no debería hacer eso con un niño, pero todo el tiempo lo hacemos. Le damos mensajes como negativos sobre lo genital, sobre lo sexual, sobre todo sobre la exposición de lo sexual, lo genital. Entonces los niños lo que entienden es que los adultos desaprueban eso. Por eso cuando ellos viven cosas sexuales, cosas genitales, ellos no se las quieren contar a los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos castigan, pegan por eso, desaprueban esas cosas. Y esta es quizás la razón como más frecuente de por qué los niños no quieren contar. Porque ellos tienen miedo de que los castiguen. Los niños son egocéntricos. Ellos les cuesta mucho entender al otro y lo que siente el otro, ponerse en la perspectiva del otro. El mundo son ellos y lo que sienten ellos. Y ellos lo que sienten todo el tiempo es culpa. Asumen la culpa muchísimo mejor que un adulto. También por eso es que son capaces de guardar muchísimo mejor un secreto que lo que lo hace un adulto. ¿Que no me mueva? Si no me muevo, ok. Ok. Y entonces, ya se me olvidó en qué iba. Yo creo que baja. Sí. Estamos Sí. Los niños no dicen la culpa que están. Sí, es verdad. Ok, sí, ya, perfecto. Llegó mi amigo. Entonces,
ellos rápidamente entienden que se desaprueban, ellos no se lo cuentan. Más de la mitad de los niños que van a hablar de abuso sexual no hablan con el papá o la mamá, hablan con otra persona, ¿sí? Con otra persona que generalmente consideran más par, un amiguito, una amiguita, una profe, la abuelita, alguien en el que confiar. Pero más de la mitad, la mayoría, no va a ser con el papá o la mamá, porque los papás, las mamás castigan esto. Los niños además anticipan muy bien la reacción del adulto al que le van a contar. Si un niño cree que si cuenta le pegan, que si le va a contar al papá le pegan, efectivamente cuando le contó le pegaron. Ellos anticipan supremamente bien lo que va a pasar. Y pasa tal cual como ellos se imaginan. Entonces, fíjense que esas historias en general son muy, muy confiables, muy buenas. Hay que escucharlos. Esta siempre es la moraleja. El problema grande, en mi opinión, es que no escuchamos mucho. Volvamos a la presentación. Control. Alt Tab es la cosa. Ok. Eso, listo. Esa, sí, esa está perfecta. Sobre violencia sexual. Entonces, ahora sí voy a hablar de violencia sexual. Claro que, ¿por qué me interesa mostrar esa historia? Porque nadie enseña mejor de abuso sexual que un niño víctima de esa historia. Ellos enseñan mucho mejor todo lo que pasa sobre eso, sobre el comportamiento, sobre los cambios físicos, sobre toda la dinámica del abuso. Ellos enseñan mucho mejor esta cosa que yo. Sobre violencia sexual, acuérdense que la violencia es muy frecuente. La violencia sexual es mucho más frecuente de lo que dicen los números. Además, porque la mayoría nunca va a denunciar eso. De 3 niños que son víctimas de abuso sexual, uno de ellos nunca va a contar la historia. Los otros 2 la van a contar. Pero de esos 2 que la cuentan, más del 80% de ellos nunca la va a denunciar a la policía o a la fiscalía. Luego el subregistro es muy grande. De esos 2 que la cuentan, el 98% no la cuentan el día que pasa, sino se van a demorar tiempo en contar. Días, semanas, meses, años, muchos años en contar. Entonces, eso lo que muestra es primero que para estos niños es muy conflictivo hablar de eso. Ellos saben que se están metiendo en problemas cuando hablan de eso. Y esto le genera mucho miedo, mucha culpa, que los mantiene en el secreto. Entonces, primero, esta es una cosa que es mucho más frecuente. Las cifras en los Estados Unidos que miden todo, ellos dicen, en los Estados Unidos 1 de cada 5 mujeres ha sido víctima de abuso sexual o ha estado involucrada en un intento de abuso sexual. 1 de cada 5 mujeres es muchísima gente. Sí, mucha gente. El 20% de todo un país es bastantísima gente. Por eso las cifras son muy engañosas y el subregistro es muy grande. 1 de cada 3 nunca cuentan, los que cuentan, la mayoría no van a denunciar. Y de los que cuentan, el 2% cuentan el día que pasó y el 98% están hablando de cosas de hace tiempo. Por cosas así, porque no entendemos, el adulto lo cuesta mucho y a las autoridades les cuesta mucho entender. Los adultos y las autoridades son gente como adulta. Ellos siempre piensan, pero si a la niña le venía pasando esto, ¿por qué no había dicho antes? Es el mismo razonamiento de la mamá. ¿Por qué no dijo antes? Lo normal es no decir antes. Esta sí es la verdad, la realidad. Luego, creer que no pasó porque se demoró en contar, esto no es verdad. Lo anormal es que cuenten el día que pasa. Y entonces, pues eso no permite como generar mucha justicia. En estos temas la impunidad campea, y campea también porque este es un problema que no se acompaña de lesiones físicas, de heridas, de sangre, de semen, de ADN, tampoco se acompaña de testigos, nadie vio, nadie oyó, a nadie le consta. Esta es una cosa que ocurre en espacios de privacidad y solo lo conocen 2 personas, la niña y el sacerdote, el que le hizo esto. Ok, el adulto va a permanecer siempre callado, sistema penal acusatorio. Él tiene derecho a permanecer callado, sus abogados tan pronto entre en contacto con alguien le va a decir no diga nada. De hecho, el policía el día que lo capturan, él le dice usted tiene derecho a permanecer callado, casi que no diga nada. Luego casi nunca escuchamos ni conocemos la historia del agresor. Lo único que conocemos y tenemos siempre es palabras de un niño, normalmente de un niño. Me interesa esto del concepto de abuso, asalto sexual, para decir, digamos que de manera como general aquí, el abuso sexual, cuando hablo de abuso sexual estoy hablando de comportamientos que el niño describe que son claramente intencionales por parte del agresor, no accidentes.
Por ejemplo, la niña dice, yo abrí la puerta y vi a mi mamá con el novio que estaban desnudos y él le saltaba encima y ella gritaba, ok, yo con esto voy a tener cuidado porque puede ser una cosa, parece una cosa más accidental que intencional. Tristemente es frecuente en nuestro medio esto del colecho. No hay más habitaciones y hay gente adulta teniendo relaciones cerca o al lado de un niño que ve más de lo que los adultos creen, oye más, siente más. Entonces niños que ven cosas que no debieran ver. Siempre digo, bueno, yo no podría decir de abuso sexual en eso, pero sí podría decir maltrato infantil. Maltrato infantil por negligencia, que es la forma más frecuente de maltrato infantil. Porque cuando un adulto no hace cosas claramente dirigidas para que un niño no se vea involucrado en situaciones que no le son beneficiosas y que sí le son maleficiosas, el adulto está demostrando ser negligente cuando menos. Entonces, estas historias de cosas accidentales en general son formas de maltrato infantil por negligencia. También quiero ver, para hablar de abuso sexual, claramente esto de la finalidad. Entonces, y la finalidad es estimulación sexual. Por eso no todo tocamiento es abuso sexual. La niña me dice, me tocaron, yo quiero saber cómo pasó, para qué pasó. No todo contacto es abuso sexual. Ahora, si la niña me está diciendo esto como me lo está contando de este señor, ya veo claramente esto de la finalidad. Y la otra cosa que quiero ver cuando hablo de abuso sexual es asimetría. Alguien grande, alguien pequeño, alguien adulto, alguien niño, alguien en una condición grande de superioridad, alguien en una condición grande de inferioridad. Este es el contexto natural, normal del abuso sexual. En el asalto sexual no hay tanta asimetría. Hay gente ya más simétrica, gente grande con gente grande, y entonces ya ahí aparecen cosas dirigidas a llevarlo a la simetría. Uso manifiesto de la fuerza física o psíquica, revólveres, cuchillos, gritos, golpes, fuerza física, inminencia de riesgo, si se mueve la mato, cosas así. Entonces, pero esos son casos de asalto sexual. La mayoría de los casos que yo veo y que llegan a las instituciones son casos de abuso sexual con menores de edad. ¿Por qué esta diferenciación? Porque el diagnóstico de abuso sexual se hace fundamentalmente basado en el relato. ¿En el relato de quién? Del niño. Nunca hablo de abuso sexual por lo que diga solo la mamá. Okay. Porque yo sé que la mamá no vio eso. Ella no estuvo ahí. Luego ella cree cosas o escuchó cosas, pero yo no voy a decir cosas por lo que ella cree o escuchó. Pues ella en su denuncia las dirá. Si ella vio cosas, pues dirá qué fue lo que vio. Pero si el niño no me lo está contando, pues voy a tener cuidado cuando hablo de abuso sexual. Porque yo sé que lo que sí es muy, muy confiable es las palabras del niño. Si un niño está revelando, detallando, contextualizando, esta cosa es bastante confiable. Entonces ahí sí voy a decir muchas cosas del relato. En la naturaleza de este fenómeno, los agresores son diferentes de si son casos de abuso sexual, de asalto sexual. Los agresores del abuso sexual, que ocurre generalmente en contextos de familiaridad, de consanguinidad, de convivencia, son personas que no se diferencian mucho del promedio de la comunidad. Pagan impuestos igual, tienen familia igual, no tienen muchas diferencias, no tienen un perfil de agresor. En casos de asalto sexual podrían a veces ser más posible obtener un perfil de alguien. En casos de abuso sexual eso es mucho más difícil. El abuso sexual no es un evento, es un proceso. Es un proceso que tiene generalmente varias etapas. Una etapa es generación de confianza. Entonces la persona se gana la confianza del niño. Superado esta etapa, pues viene una etapa de desensibilización al contacto físico. Entonces la persona va a tocar al niño, lo va a abrazar, lo va a acariciar, y va a evaluar dos cosas. Uno, qué tanto el niño participa del contacto, qué tanto le gusta que lo toquen, que lo acaricien. Y dos, qué tanto cuenta. Si el niño le dice a la mamá, uy, este señor me toca mucho, me abraza, no me gusta, pues el señor va a decir, el niño entendió mal. El niño malinterpretó. Traté de ser buena gente con el niño cariñoso, pero el niño entendió mal la cosa. Bueno, los niños no entienden tan mal esas cosas, ¿no? Pero si el niño no cuenta y el niño le gusta el contacto, participa del tocamiento, pues la persona encuentra más fácil pasar ya a un contacto más explícito sexual, más como lo cuenta la niña.
me tocaba el pecho, luego iba bajando y bajando, subiendo. Entonces ya se vuelve más sexual, más hacia lo genital y cada vez más hacia la intrusión, hacia la penetración. Entonces generalmente el abuso es eso, no es un evento, es un proceso. La revelación del abuso sexual también es igual, no es un evento, es un proceso. Por eso es que ellos duran una etapa, un tiempo en la ocultación, en el secreto. Un día, porque generalmente pasa algo, cuentan. ¿Qué fue lo que pasó? Que el niño se estaba masturbando y alguien le preguntó, oye, ¿a ti alguien te ha molestado? O sea, pasó algo. ¿Y qué hizo que el niño contara? O el niño estaba con un muñeco y hizo un acting out, una representación del coito, y a alguien le llamó mucho la atención eso, y ¿por qué estás jugando a eso? ¿Dónde aprendiste eso? Y el niño contó. O sea, generalmente pasa algo que hace que el niño se vea inducido a contar. Esto que pasa, no es que los niños en general quieran contar, ellos normalmente mantienen muy bien el secreto de esta historia. Bueno, algunas niñas no saben si fue por dentro o por fuera, pero hay muchas otras que sí lo tienen perfectamente claro. Ni siquiera en la penetración anal o vaginal se producen lesiones físicas. ¿Y esto por qué no se producen lesiones en la penetración? Porque la persona grande que involucra a un niño en una actividad sexual generalmente no está tratando de producirle daño físico, él no está interesado en que ni le duela mucho ni se le produzcan heridas. ¿Por qué? Porque entre más heridas, más se va a saber esto. La persona está interesada en estimularse sexualmente, en masturbarse con el niño, en penetrar al niño sin que le duela mucho. Ese solo hecho de la naturaleza de este fenómeno lleva a que en muchos casos, quizás la mayoría, no se produzcan lesiones físicas. Segundo, cuando se llegan a producir lesiones físicas, generalmente la mayoría de estas lesiones son pequeñas lesiones en ciertas localizaciones, no son grandes lesiones. Los médicos todo el tiempo nos movemos en dos extremos que son equivocados. Cuando los médicos no vemos lesiones físicas, tenemos la tendencia a desestimar la posibilidad de abuso sexual. Y esto es equivocado. La mayoría de los niños que han sido víctimas de abuso sexual, incluyendo los que han sido penetrados, no tienen lesiones físicas. Y el otro extremo es cuando vemos una herida. Entre más grande la herida, el médico se siente más cómodo hablando de abuso sexual. Y esto también es un error. De hecho, yo hoy sé que entre más severa una herida, más grave la herida, es menos probable el abuso sexual y es más probables otras causas, otras etiologías. Pero los médicos todo el tiempo estamos como patinando entre esos dos extremos, desestimando historias de abuso sexual que son ciertas porque no hay lesiones físicas y sobreestimando la posibilidad de abuso sexual porque hay una herida cuando el niño ni siquiera ha contado una historia de abuso. Acuérdense que el agresor normalmente no quiere hacer daño físico. Las víctimas, entre más rápido un niño habla de abuso, más rápido empieza a dar pasos hacia atrás. Así es la naturaleza de la revelación de estas experiencias. Entre más rápido hablan, más rápido empiezan a dar pasos hacia atrás. Hasta retractarse, que es echarse para atrás y decir que no pasó. ¿Por qué pasa esto de la retractación? Pues porque es que decir estas cosas del sacerdote es muy grave, es muy grave. De hecho, él dijo, ¿y qué pasó? La niña dijo, ¿y qué pasó? No le creyeron. Entonces, si no le creen, el niño empieza a echarse para atrás, porque él sabe que lo pueden castigar por seguir diciendo eso. Ellos tienen siempre miedo. Decir esas cosas del papá, peor. Para construir identidad, ¿quién soy yo? Para construir y desarrollar la personalidad, ¿cómo voy a ser yo, el carácter? Se necesitan las figuras parentales, el papá, la mamá, la familia, los abuelos. Si uno destruye estas figuras, también se está destruyendo a sí mismo. Y un niño rapidísimo entiende eso, rapidísimo. Él tiene mucho miedo, y esta sí es una regla, y es que los niños tienen miedo de meter en problemas a las personas con las que viven, más aún los adultos, más aún las figuras parentales. Ellos tienen mucho miedo de meterlos en problemas. Por eso uno ve que ellos viven en ambientes completamente disfuncionales, incluso de crímenes graves. Ven crímenes, ven cosas graves, delitos, y ellos no salen a denunciar a su papá, a su mamá de estas cosas, porque ellos siempre tienen miedo de meterlos en problemas. Por eso, cuando yo veo un caso y el niño me está diciendo,
papá, padrastro, abuelo, hermano, tío, yo ya sé que ese niño es gran candidato a retractarse, porque todas las retractaciones en general ocurren en ese contexto, cuando hablan de esas personas. Y yo enseguida le pregunto al niño, ¿tú a quién le contaste? Y me dijo, le conté a mi abuelita. ¿Y qué dijo la abuelita? Que yo era una mentirosa. Cuando la niña me dice eso, el riesgo de retractación es muchísimo mayor. Entonces yo desde el primer día que veo a esa niña voy a escribir, esta niña es gran candidata a una retractación. Porque yo ya sé que van a venir personas que le van a decir a la niña, no diga eso a su papá. Perdónela, alguien dijo aquí, perdónelo. Peor aún, si ya estuvo preso, ya lo castigaron, perdone a su papá. Para el niño esta es una carga muy, muy grande. Y ellos se van a echar para atrás. Entonces, lo que se vaya a hacer debería hacerse rapidísimo. Tener en cuenta cuando veo a un niño que estos son problemas de salud que tienen implicaciones jurídicas. Tener en cuenta que primero el niño, no los demás. No la familia, no la historia, no los exámenes, no las pruebas. Primero el niño. Si tengo claro este principio, todo funciona en general bien. Si no lo tengo claro, termino haciendo ciertas cosas que no están bien. El momento en que ellos cuentan es un momento único. Y es un momento único que hay que aprovechar ya. Ojalá intervengan el menor número de personas, el menor número de instituciones, el menor número de desplazamientos, pero todo lo que vayamos a hacer deberíamos hacerlo cuanto antes, lo más rápido. Deberían ir a los juicios no solos, sino acompañados de mucha investigación que la Fiscalía, el CTI y la SIJIN no hacen tanta como debieran, en mi opinión. Las víctimas son de una vulnerabilidad muy grave, muy grave. Los casos son complejos, son los casos que más llegan a los juicios. ¿Por qué? Porque no hay testigos ni hay pruebas físicas, nadie acepta cargos en este delito porque no tiene nada que ganar. No hay prueba directa, entonces lo que hay es muchísima discusión en los juicios, de si estas son mentiras, de qué tan posible es que esto sea cierto o no, bla, bla, bla. Lo único que hay es usted que escuchó al niño. Si usted es la profesora y el niño se lo contó un día, a usted la van a llamar al juicio. O sea, ¿usted cómo supo esto? Y usted va a contar lo que supo. Por eso, y aunque yo sé que en general a las personas cuando escuchan esta historia de un niño no se les olvida y la cuentan tal cual en el juicio. El gran problema es escuchar, Alice Miller murió hace 2 años, tenía razón, la sociedad no prohíbe abusar sexualmente a un niño. Ella dijo, la sociedad lo que realmente prohíbe y castiga es que ese niño cuente esa historia. El día que el niño cuenta, lo castigan. Les pasan muchas cosas malas. Toda esa profecía maldita que le decía el agresor al niño, que si contaba la mamá se iba de la casa, lo metían preso, se dañaba la familia, todo eso se vuelve realidad cuando el niño cuenta. Luego, si el niño tenía sentimientos de culpa muy grandes, cuando cuenta, sentimientos a la N. Esto ya lo dije, bla bla. Bueno, yo quisiera decirles muchas cosas, pero creo que lo voy a dejar ahí, para dejarles como la inquietud de que es muy importante apuntarle a romper el silencio, a escuchar a estos niños y a reportar esto. Hay que reportar a la policía de infancia, 123, hay que reportar a bienestar familiar, instituciones de protección. A mí no me interesa mucho lo que pase con la fiscalía en un caso. Sí me interesa, pero me interesa muchísimo más lo que pasa con la protección de un niño, bienestar familiar. La protección no debe depender de la criminalización de nadie. O sea, no debe ser necesario esperar a que alguien lo meta preso para proteger a un niño. La protección es una cosa completamente independiente aparte. Cuando yo escucho una historia siempre quiero reportarla y siempre voy a escribir, este niño no debe volver a tener contacto con esta persona. Porque un niño que está contando que su papá le hace esas cosas, ese niño no debe volver a tener contacto con esa persona. Lo voy a escribir porque creo que si lo escribo es más posible que pase. Si no lo escribo es menos posible que pase. Muy agradecido con ustedes por su paciencia. Otro día nos veremos. Cuídense. Gracias. Gracias, Doc. Gracias por hablarnos de los silencios. Los silencios, que los silencios de los niños nos sensibilicen para levantar las voces. Creo que tiene que ser muy corta porque ya por el tiempo tenemos que pasar al otro tema. Me preocupa mucho
Posiblemente que hay personas del bienestar, no sé. Pero me preocupa mucho por lo que hemos visto, es la negligencia en algunas ocasiones del bienestar familiar. Yo lo he visto muy seguido. La recomendación sería que las personas, por ejemplo en el caso del doctor que maneja el tema, hiciera las recomendaciones al bienestar familiar, que le den la debida importancia, porque no le dan nada. Mira, no voy a decir que no tienes razón, pero voy a extender la negligencia a todos. Digo, somos muchos eslabones de una gran cadena, eslabones, muchos de ellos rotos. No funcionan a veces las instituciones de protección, pero tampoco funcionan las instituciones de salud, pero tampoco funcionan las instituciones de criminalización, pero tampoco funcionan el sistema educativo, pero tampoco funciona el sistema familiar, pero tampoco, o sea, muchos eslabones rotos. Yo hace tiempo siempre criticaba mucho bienestar familiar, fiscalía, CTI, SIGIN, y un día decidí no criticar tanto al otro, sino a mí mismo. Y ahora critico muy duro a los médicos, porque creo que la revolución más grande que puede hacer una persona no es tanto cambiar al otro, sino cambiarse a sí mismo. Y haciendo mejor lo que a mí me toca hacer, he encontrado que esto le ayuda más a los demás, hasta los inspira a hacer mejor las cosas. Entonces apuntémosle más a hacer muy muy bien todo lo que cada uno debe hacer: visibilizar, escuchar, romper el silencio, reportar, no quedarse callado con una cosa de estas. La sociedad ha ido cambiando en ese tema y va a cambiar mucho más en la medida en la que rompamos el silencio. Por eso me gustó mucho el título de este trabajo, que es Voces y Silencios. Así es. Gracias. A ver, aquí hay una pregunta y atrás otra pregunta y tenemos que cerrar. ¿Ok? Kelly. Pues lo mío no es una pregunta, sino en el ambiente penitenciario uno evidencia a muchos hombres que fueron víctimas de abuso sexual y pasa todo lo que acabaste de mencionar, desde el silencio y albergan un gran odio en su corazón por un dolor no elaborado. Y respecto a lo del maltrato infantil, casi todos los delincuentes que hay dentro de la cárcel provienen de familias no nucleares, familias que por lo general los dejaban solos en la casa, ellos escaparon de la casa porque recibían maltrato de todos los tipos. Entonces, también como que evidenció mucho eso. Sí, de acuerdo. O sea, ¿dónde estaba la familia cuando este niño chiquitico le pasaban cosas? Su papá lo golpeaba, lo gritaba, lo maltrataba, y los demás estaban ahí viendo y no hicieron mucho. Por eso erradiquemos la violencia y mucho más el castigo físico, seamos clarísimos en eso. ¿Dónde estaba el colegio cuando a ese niño le pasaban esas cosas? Si llegaba al colegio, alguien habló del colegio. ¿Dónde estábamos todos? ¿Dónde estaban las instituciones de salud? Con responsabilidad. Sí, yo mire, hace un tiempo me reunía con unos médicos gente con muchísima experiencia, trabajando en zonas de gente de una vulnerabilidad muy grande. Y veía a un doctor que tiene más de 20 años de experiencia y yo le preguntaba, ¿cuántos casos tú has visto de abuso sexual en esta comunidad que es tan vulnerable? Y me dijo, nunca he visto un caso. Entonces yo le digo, mire, a ellos les cuesta contar, pero a nosotros nos cuesta más escuchar. Por eso es que no los vemos, ellos están ahí, vienen con nosotros, pero nosotros no somos capaces de preguntar. Si yo no lo pregunto, nunca me van a contar. Si yo alguna vez pregunto, es posible que me lo cuenten. Pero un médico y un profesional que no es capaz de preguntarle a una persona, jamás va a conocer casos de estos. Sí, y muchos de ellos nada más buscan es que uno los escuche. O sea, uno busca ser escuchado. Okay. Oscar. Solamente de pronto, ¿dónde podemos encontrar cuál es la ruta, digamos, si en medio del trabajo en el que yo estoy me sale con un relato de estos, yo bueno, inmediatamente voy a ICBF, voy a policía, voy a un hospital, o sea, ¿cuál sería como, dónde me entero? Tal vez no tenemos el tiempo para desarrollarlo, pero ¿dónde me entero yo de cuál es la ruta? Sí, ¿de qué institución me hablas? ¿Desde qué? ¿Desde qué institución me hablas? Tú dices si yo estoy en la institución... ¿Cuál es tu contexto, Oscar? ¿En qué institución estoy? Sí. Tu contexto. Sí, tú. Digamos que trabajo con una fundación misionera. Estamos en comunidades indígenas, campesinas, todo el tiempo con comunidades enseñando la Biblia,
haciendo campañas de salud, cosas, estamos en contacto con la comunidad todo el tiempo. Sí. Entonces, en una fundación puede salir un relato de esto y ahí... ¿Qué pasos a seguir? Sí, la alcaldía de Bogotá tiene una ruta de atención, pero lo primero que dice la ruta de la atención, lo primero que yo veo que escriben siempre ahí es el 1, 2, 3. O sea, policía de infancia. Tú dices, tengo un caso de un niño, es policía de infancia. Y ellos saben a dónde más tienen que ir y direccionar eso. También hay teléfonos ahí, incluso hay líneas gratuitas de bienestar familiar. Ni siquiera tienes que decir tu nombre, sino tienes que decir el niño tal, de tal lugar. Con eso es suficiente. Y tienen 48 horas Sí. para llegar. ¿Cuánto tiempo contamos para, el niño dice o la persona dice, me sucedió hace un año o hace 2, ¿cuánto tiempo contamos para denunciarlo? Siempre es una urgencia. Siempre es el día que el niño cuenta es una urgencia, así esto pasó hace 10 años. Hoy es una urgencia. Siempre es una urgencia. Para contestar la pregunta más o menos de lo que él preguntaba, la primera cosa que hay que ir es a medicina legal, si hay golpes, si hay esto, porque hay que darle una registrado y son las pruebas que usted va a tener ante la comisaría. Lo que pasa es que cuando tú llamas a la policía y ellos inician la ruta, ellos, una de las primeras cosas que van a hacer es eso. Doctor Prada, una cosita, yo trabajo en eso y yo entreno en eso y yo quiero decirle que eso no funciona bien. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dicen que lo primero es el niño, tenemos que pensar con quién va a quedar ese niño, porque generalmente ese niño sale de la casa. Entonces esto de que vaya, denuncie 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿dónde va a estar el niño? ¿Con quién va a estar? ¿Tiene familia que lo contenga? ¿Con quién se va a quedar? El agresor generalmente está en su casa, generalmente. ¿Qué va a pasar con ese agresor? Entonces, para nosotros, la práctica, esto de que vayan, reporten, denuncien, no es tan así. Hay que reportar, claro que sí, pero ojo con el niño. Claro. Ojo con el niño, porque el niño, si usted dice, claro, rápido, está pasando por encima del niño primero. El niño es un ser humano que necesita saber qué vamos a hacer con él, ¿cierto? Y segundo, perdón, ¿con quién? ¿Quién lo va a acompañar? ¿Quién va a cuidar de él? ¿Qué va a pasar con él después de que el agresor, de que él hable de quién es el agresor? ¿Quién va a darle una buena entrevista? Mire, el cuello de botella aquí es gravísimo, porque nosotros queremos atender a los niños y brindarles el hecho de que no sean más vulnerables, pero mientras ellos no rindan versión en fiscalía no podemos hacer nada con ellos. Cuando nosotros vamos a bienestar familiar, los casos que yo he tenido que manejar, he encontrado que los del bienestar, yo no sé qué pasa, o los compran, o los venden, o yo no sé qué pasa, pero mire, los casos que me han tocado a mí, llevan mucho tiempo, doctor, mucho tiempo, donde yo no he podido acceder a ese niño. ¿Por qué? Porque le piden que vaya a fiscalía, le piden que vaya a medicina legal, tiene que volver a presentar su entrevista. Tengo casos de niños que han sido revictimizados 6 veces. 6 veces. Y usted me dice, ¿dónde está la protección? A ustedes no les importa fiscalía. Pero ¿qué está pasando con el bienestar familiar? Que el mismo defensor de familia está diciéndole al niño, es que usted tiene que ir a bienestar familiar, a medicina legal para volver a rendir su versión. Mire, esto es una locura, doctor. Ustedes siempre nos dicen, denuncien. Pero mire, yo le propongo algo. Denos una ayudita. Denos una alternativa. Porque un niño que está tan vulnerable, que está silenciado, que no tiene herramientas, mire, yo en este momento digo, con mis niños que me tocan a mí de frente, que yo los veo y digo, están en un grado de vulnerabilidad que la fiscalía los coge y les da 3 vueltas y los acaba. Los acaba, o sea, para que un niño enfrente un proceso de estos, no estoy diciendo que no se haga, estoy diciendo, mire lo complejo que es, que un niño que ha sido vulnerado por muchas personas, no solamente por su agresor sexual, sino porque había estado en un ambiente, usted sabe muy bien que una agresión sexual no viene solita, ¿cierto? Un niño que está silenciado, un niño que está aturdido, un niño que está paniqueado, que lo enfrentemos a una situación, a la fiscalía y a la entrevista forense. Ojalá hubieran personas como usted en todas partes, doctor Prada, pero eso no es así. Y la experiencia me hace pensar a mí en la decepción más profunda. Denos una alternativa para poder llegar a ellos, fortalecerlos, saber que a mí no me importa la historia tanto del niño, sino su impacto, y poderlo fortalecer para que pueda enfrentar una situación como esa, pero no al contrario.
No al contrario, porque son muchos los casos que hemos tenido que ver donde a los niños no se les escucha y se les... Mire, al sistema no le importa el niño. Al sistema no le importa el niño. A usted le importa, pero al sistema no. Esa es la reflexión que yo le hago. Y usted está muy bien posicionado para poder hacer cambios. Yo no. Yo tengo que esperar a que el niño tenga que vivir ese flagelo para poder atenderlo. Porque le contamino su versión. Y me meten en un problema. Si a mí me dicen, usted tiene tanto tiempo, ni siquiera son 48 horas, son 24. Porque si usted lee el código de los niños, que está en el código de infancia, que vienen unidos no uno con otro, dice, tienen 24 horas para denunciar. 24 horas, ¿a qué horas yo le busco a un chiquito, a una abuela o a un tío que lo sostenga mientras tanto? ¿Sabe qué me ampara a mí? Algo que me dijo Opciones alguna vez. Me dijeron, el niño tiene 20 años para denunciar a su agresor. Mire, con eso yo dije, bueno, por lo menos. Hay esperanza. Por lo menos. Pero el sistema no está funcionando. Si usted me dice a mí que vaya a la policía de infancia, yo le digo, perdóneme, no, a la policía no, vaya al CAIBAS. La doctora Claudia está atendiendo muy bien los casos, pero vaya a ver la competencia que hay entre el CAIBAS y las otras instituciones. ¿Qué nos dice, verdad? Sí, todavía faltan, o sea, mire, yo llevo 24 años escuchando estas historias. 24 años después veo que todavía nos falta muchísimo pelo pa' moña. Nos falta muchísimo trabajo en equipo, nos falta articular muchas cosas, nos falta meter en el edificio donde metimos en el CAIBAS muchas instituciones, nos falta meter una institución que siempre debió estar ahí desde el comienzo, que es salud. Sí, profesionales de la salud mental, fundamentalmente. O sea, estamos cojos en muchas cosas. O sea, denos hemos logrado meter instituciones en un edificio, pero trabajo en equipo todavía no tenemos, estamos muy cojos en eso. Es verdad, pero la última pregunta es, ¿usted denunciaría? Si a usted le tocara con su hijo, doctor, si usted tuviera un hijo que ha pasado abuso, ¿usted denunciaría las 24 horas? Okay. Sí, yo sé que hay muchas cosas que no se hacen bien, pero también quiero creer que hay policías que son Superman. También quiero creer que hay profesionales que son Superman, que hacen bien las cosas. Pero tenemos que cambiarlo, o sea... Yo le digo a la gente, mire, yo quiero cambiar esto. ¿Por qué? Porque yo mañana voy a estar del otro lado y mañana voy a necesitar la misma justicia que yo no ayudé a cambiar. Entonces, yo debo ayudar a cambiar la justicia, las instituciones. ¿Por qué? Porque yo soy un ciudadano como cualquiera, que también tiene familia como cualquiera, hijas como cualquiera, y mañana voy a necesitar de eso mismo que yo no ayude a mejorar. Entonces, entre todos ayudemos a mejorarlo y cada uno trate de hacer muy bien todo lo que le toca. Bueno, gracias. Sí. Tenemos que cerrar. Pero es verdad, porque es complementario a los otros temas que vamos a desarrollar. Escuchar al doctor Prada, le cuento, uno puede seguir con él hablando y él tiene cuerda para todo el día. Y tiene muchas cosas que decirnos. Gracias, doctor. Vamos a tener un receso, por favor. Vamos a tener un receso. Afuera hay un refrigerio y estamos acá en 15 minutos. Pueden ir a los baños, 15 minutos estamos aquí adentro. Dani, mi maletín está al lado de la doctora Carolina, ¿me lo traes? Dámelo si quieres, dámelo y lo entrego. Sí, gracias. Gracias. Ahí está el maletín, donde está sentada Carolina. ¿Me lo traes? ¿Qué hacemos ahora?